¿Qué tal, estimados alumnos? Les doy la bienvenida a este video de apoyo para el curso de Balance de Energía. En esta ocasión veremos un ejemplo de cómo realizar balances de energía en procesos con reacción química. Y para eso, comenzamos por considerar la ecuación de balance de energía ya simplificada. Normalmente en procesos que involucran reacción química, los cambios de energía potencial y de energía cinética son muy pequeños, por lo tanto se pueden despreciar. Y además, cuando el reactor químico donde ocurre este proceso no es agitado, podemos eliminar también el trabajo de flecha, quedando simplificada la ecuación de balance a calor igual a delta H. Normalmente lo que nos interesa con estos balances es determinar la cantidad de calor que debemos retirar del reactor en el caso de una reacción exotérmica o la cantidad de calor que debemos aportar al proceso en el caso de una reacción endotérmica. Por lo tanto, en la mayoría de los casos tendremos que calcular Q como delta H. Ahora, ¿cómo se calcula delta H? Delta H involucra el cambio de entalpía debido a la reacción, así como el cambio de entalpía de la entrada a la salida como resultado del cambio de composición en las corrientes de entrada y salida o cambios en la temperatura. ¿Cómo vamos a obtener el delta H de reacción? Esa propiedad se obtiene usando la ley de Hess o bien usando calores de formación. Hay que recordar que este símbolo representa el avance de reacción. ¿Cómo se calcula el avance de reacción? Pues podemos tomar como base a cualquiera de las especies químicas, cualquier reactivo, cualquier producto que participa en el proceso, y una vez que hemos realizado el balance de materia podemos conocer los moles de esa especie I a la salida, los moles de la misma especie a la entrada y su coeficiente estequiométrico. Entonces será la diferencia entre los moles de la salida y de la entrada divididos por el coeficiente estequiométrico. Y si vamos a obtener un valor negativo de este cociente, solamente vamos a tomar el valor absoluto. Este es el avance de reacción. Entonces, el producto avance de reacción por calor de reacción nos da el cambio de entalpía debido solo a la reacción. Ahora bien, el cambio de entalpía debido solo a cambios de composición o a cambios de temperatura está dado por esta diferencia. La suma de entalpías a la salida menos la suma de entalpías a la entrada. Hay que recordar que para obtener las entalpías específicas de cada componente que participa en la reacción, debemos definir estados de referencia. Y la precaución que debemos tomar aquí es que el estado de referencia que tomamos para calcular las entalpías específicas debe ser el mismo estado de referencia que el que se utilizó para el delta H de reacción. Lo recomendable aquí es que el estado de referencia que se toma para las entalpías específicas sea el mismo que aparece en la tabla para el delta H de reacción, porque es más complicado cambiar el delta H de reacción a otra temperatura. Entonces, como el delta H de reacción estándar está dado a 25 grados, vamos a tomar como una práctica general la adopción de 25 grados centígrados como la temperatura de referencia para calcular estas entalpías específicas. A continuación veremos el ejemplo numérico. Ok, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Hacemos reaccionar monóxido de carbono con oxígeno para producir dióxido de carbono. Vamos a suponer que 8 mol por segundo de monóxido de carbono en estado gaseoso a 100 grados centígrados entran a un horno, un reactor donde se está llevando a cabo esta reacción con 3 mol por segundo de oxígeno, pero este está a 25 grados centígrados, y la mezcla que sale del reactor está a 200 grados centígrados. Esta mezcla está compuesta por 2 mol de dióxido de carbono por segundo, 6 mol de monóxido de carbono por segundo y 2 mol de oxígeno por segundo. No se ha consumido el reactivo limitante, por lo tanto tenemos a los 3 gases a la salida, los 2 reactivos y el producto. Escribimos la ecuación termoquímica, esto es, la reacción química balanceada con los estados físicos
y además el delta H de la reacción. Y comenzamos por definir estados de referencia. Como ya lo mencionamos, lo conveniente es utilizar la misma temperatura que se utilizó como referencia para el calor de reacción. Y como en este caso es 25 grados centígrados, elegimos esa como la temperatura de referencia para todos los gases. Y también utilizamos como estado de referencia el mismo estado físico empleado para el calor de reacción. Hay que recordar que por definición el calor de reacción está dado a 25 grados centígrados. Esta información del estado de referencia lo podemos ver en la tabla B1, de donde obtenemos los valores de calores de reacción. Ahora vamos a calcular el avance de reacción. Elegimos para esto al monóxido de carbono. Entonces vamos a calcular el avance de reacción como los moles de monóxido de carbono a la salida menos los moles de monóxido de carbono a la entrada entre su coeficiente estequiométrico. Sustituyendo valores, 6 mol de monóxido a la salida menos 8 moles de monóxido de carbono a la entrada entre el coeficiente estequiométrico, que es menos 1. Recordar que es negativo porque se trata de un reactivo. Después de realizar las operaciones encontramos que el avance de reacción es igual a 2 mol por segundo. En este paso vamos a calcular las entalpías específicas de cada uno de los componentes que participan en la reacción, tanto a las condiciones de entrada como a las condiciones de salida. Hay que recordar que esto se realiza con la ayuda del CP del componente en cuestión y vamos a elegir como temperatura de referencia la de 25 grados centígrados. Entonces vamos a integrar de 25 a T, que será la temperatura a la entrada o la temperatura a la salida, del CP de T. Como ejemplo, vamos a calcular aquí la entalpía específica del monóxido de carbono, integrando para las condiciones de entrada de 25 a 100. Usamos el CP en función de la temperatura que aparece en la tabla B2 de su texto y el resultado es de 2.19 kJ por mol de monóxido de carbono a 100 grados centígrados. Hacemos esto mismo para el resto de los componentes a las condiciones de entrada y a las de salida. Bien, después de haber calculado las entalpías específicas para todas las sustancias, podemos llenar la tabla que nos sirve para ordenar los cálculos y resumir los datos. Vemos que para el monóxido de carbono tenemos 8 mol por segundo a la entrada, para el oxígeno 3 y para el dióxido de carbono 0. Hemos escrito también la entalpía específica del monóxido de carbono a las condiciones de entrada, que son 100 grados centígrados. Como el oxígeno entra a 25 grados centígrados y esa es la temperatura de referencia, entonces su entalpía vale 0. En las condiciones de salida, 6 moles de monóxido, 2 moles de oxígeno y 2 moles de dióxido de carbono por segundo. Y las entalpías, todas calculadas a 200 grados centígrados, porque es la temperatura a la que sale la mezcla del reactor. 5.16 kJ por mol para el monóxido, 5.31 para el oxígeno y 7.08 kJ por mol para el dióxido de carbono. Ahora ya estamos listos para hacer el balance de energía. Bien, ahora sustituimos los valores de las entalpías específicas y los flujos molares a la entrada y la salida en la ecuación de balance de energía. El avance de reacción, que es 2 mol por segundo, por el delta H de reacción, más la suma de todas las entalpías a la salida, el flujo molar de cada componente por su entalpía específica, para el caso del monóxido de carbono, para el caso del oxígeno, para el caso del dióxido de carbono, menos la suma de las entalpías a la entrada. Caso del monóxido de carbono, el del oxígeno, que vale 0 su entalpía por estar a la temperatura de referencia, y como no hay dióxido de carbono a la entrada, no aparece el término correspondiente. Después de hacer las operaciones, tenemos que la cantidad de calor involucrada es menos 527.7 kJ por mol. Esto significa que tenemos que retirar 527 kJ por cada mol de reacción para que la temperatura a la salida sea de 200 grados centígrados. Bien, con eso terminamos este video de ejemplo de un balance de energía en un proceso con reacción química y espero que sea útil para su estudio. Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en contactarme.